día 17 de marzo del año 2023, en el poblado de San Antonio, la Isla, en el Estado de México, se suscitó un evento en el que, debido a un reporte anónimo sobre personas privadas de su libertad en un domicilio, elementos municipales del Estado de México acudieron a esa población para verificar el reporte y ver de qué se trataba sobre 4 personas que aparentemente se encontraban privadas de su libertad en una casa de seguridad en dicho lugar. Al arribar a ese lugar para atender el reporte, los elementos fueron recibidos con disparos de armas de fuego, con rifles de asalto. Un fuego bastante nutrido por un grupo bastante violento. En el intercambio de disparos en la refriega, lamentablemente cayeron abatidos 2 elementos de la policía municipal. Los restantes elementos intervienen en la casa, logran entrar y liberan de su cautiverio a 4 personas, 2 adultos y 2 menores. Los menores contaban con una alerta Amber por su desaparición, los cuales ya estaban siendo buscados por la autoridad competente. La célula criminal que participa en este evento escapa de ese lugar donde se dio el primer enfrentamiento con los elementos del Estado de México. Escapa y toman rumbo a la Ciudad de México. Este poblado de San Antonio la Isla es un poblado que queda entre 60 y 70 kilómetros aproximadamente de lejanía de la Ciudad de México. Este grupo criminal tomó la carretera rumbo a la Ciudad de México, entrando por la alcaldía Álvaro Obregón. Específicamente, este grupo huyó por el camino Lerma-Tenango del Valle, lo cual más adelante choca, o más bien se convierte con la zona de La Marquesa, y por ahí entraron hacia la Ciudad de México. Todos estos eventos fueron de madrugada. La policía del Estado de México, en coordinación con los de la Ciudad de México, ya que son vecinos territoriales, ya se encontraban en comunicación, y se supone que en la Ciudad de México ya habían tendido un cerco a este grupo delincuencial que escapaba hacia esa zona. Entran por la alcaldía antes delegación de Álvaro Obregón, y cuando van entrando por esa zona, van transitando por esa zona, justo a la altura de Avenida Centenario, son interceptados por algunas patrullas para tratar de detener a los miembros de la célula criminal. En ese momento se da un enfrentamiento de las personas que descienden de los vehículos que habían sido usados para escapar del Estado de México, y ahí sobre Avenida Centenario se da un enfrentamiento. Igual ya era de madrugada, alrededor de las 4 de la madrugada, por eso casi no había civiles en la calle, afortunadamente, y no hubo bajas civiles que lamentar. Parece que sí hubo daños, ¿no? Ya después, en el recuento de daños, pues hubo impactos en algunas casas, lamentablemente también en algunos automóviles de personas que pues no estaban participando en esos hechos. Donde se da este encontronazo, este topón entre policías ya de la Ciudad de México que estaban esperando interceptar al grupo delincuencial, viene un intercambio de disparos en Avenida Centenario. Ahí queda herido gravemente un oficial de la policía que lamentablemente, cuando es trasladado hacia el hospital, pierde la vida. El oficial tenía me parece que 26 años de servicio en la corporación. En el intercambio de disparos, también las autoridades de la Ciudad de México logran abatir a uno de los delincuentes de esta célula criminal, el cual es arrojado más adelante desde una de las camionetas en las que huía esta célula criminal. Al fallecer el criminal, pues es arrojado desde el vehículo en movimiento por sus propios compañeros. Ya saben que entre criminales no hay honor. Y siguen su marcha, ¿no? Dirigiéndose hacia 2 casas de seguridad que tenían, como ya se los dije, en la alcaldía Álvaro Obregón. Antes de que pudieran ingresar a esas casas de seguridad, este grupo criminal estaciona los vehículos por la zona, y de los vehículos descienden portando chalecos tácticos,
armas cortas y armas largas. Lo sabemos porque todas estas personas fueron grabadas por el sistema de vigilancia que hay en la Ciudad de México a través de cámaras del C4. Estas personas intentan dispersarse entre las barrancas de esa zona de Álvaro Obregón, que es conocida por tener un terreno bastante hostil y difícil de patrullar, como lo expresan muchos elementos de la policía de la Ciudad de México. Afortunadamente, más adelante todas estas personas son interceptadas por diferentes grupos que ya estaban posicionados para poder rastrearlos, entre ellos la Fuerza de Tarea, la famosa Fuerza de Tarea de la Ciudad de México, la cual hizo hay que decirlo, hizo una labor bastante eficiente, no dejando que ninguno de los elementos criminales escapara. Los capturó a todos, y obviamente viene una gran movilización a esas horas en las que hay helicópteros del agrupamiento Cóndor de la Ciudad de México sobrevolando la zona, la Fuerza de Tarea patrullando, algunos grupos especiales también, como el personal de UMOE, de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, también participó en esas acciones para poder trasladar en camiones tipo Rhino, que son camiones acorazados, blindados, a las instalaciones de la Fiscalía a estas personas en calidad de detenidos. Ahí dan cuenta de que son personas que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, que su zona de operaciones o su zona de influencia es en el Estado de México y también dentro de la Ciudad de México. Las actividades con las que se están financiando estas personas, de acuerdo a los datos obtenidos y recabados en la investigación, son varias. El derecho de piso en los comercios de la zona, en la zona de sus operaciones. No solo el derecho de piso, también la venta de estupefacientes al por menor, venta y distribución de estupefacientes a otras células criminales, a otros distribuidores. Y un dato bastante perturbador, que ya era conocido, pero que no se le da la difusión necesaria. ¿Por qué? No lo sé. Pero es el secuestro. Estos grupos tienen varias, ahora sí que son multifunciones, tienen varias. Antes los grupos delincuenciales decían a las personas, bueno, se dedican solo a traficar. No, ya los grupos criminales ya no se dedican solo al tráfico de sustancias ilícitas. Han diversificado sus portafolios, así como las corporaciones, y ahora pues se dedican al tráfico de personas, a la trata, obviamente también al secuestro, al cobro de piso. Es una ramificación criminal. ¿Por qué no se le da la difusión requerida? Bueno, las autoridades pueden decir que es para que no entre en pánico la ciudadanía, pero yo creo que sí se le debería dar mayor difusión para que la ciudadanía esté prevenida. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay menores extraviados se cree que se los pudo haber llevado algún particular o alguna persona, que sí, muchas veces sí es el caso, pero también muchas veces los menores extraviados o ausentes o sustraídos se encuentran en poder de células criminales, como este es el caso, ¿no? El ejemplo ahí está durante el operativo de rescate que se da en el Estado de México. Pues se liberan a las 4 personas secuestradas, privadas de su libertad. 2 de esas ya tenían alerta Amber, eran menores de edad. No hay cárteles buenos, los cárteles siempre van a buscar una manera de financiarse. Son gente parásita que ya no tiene una readaptación social posible y siempre van a buscar la manera de enquistarse en la sociedad haciéndole daño. Es su modus vivendi, la forma en la que ellos viven. Ellos ya no son personas que algún día vayan a regenerarse para poder buscar un trabajo digno, un trabajo honrado u honesto. Son personas que la forma en la que ellos conocen la vida, en la forma en la que ellos subsisten es delinquiendo. Entonces, hay que recordarle, y en especial a las personas de los grandes núcleos de población, como es el caso del Estado de México y de la Ciudad de México, que siempre en estas épocas, bueno, en todas las épocas, hay que tener bastante cuidado con los menores. Los menores no son mandaderos, no son, solo lo mandé aquí a la tortillería, o lo mandé a la tienda, o me descuidé un minuto.
No, señores, con los menores hay que tener muchísimo cuidado porque son presa fácil de las organizaciones criminales que los enganchan con promesas muy, muy, muy fáciles. Desde el típico, le voy a hacer algo a tu familia, o le puedo hacer algo a tus padres, o el típico, pues va a haber un sueldo, te vas a dedicar a tareas fáciles, te voy a dar un sueldo, un gran sueldo por hacer casi nada. Siempre hay que desconfiar de ese tipo de cosas y hay que enseñarle a nuestros hijos, a los menores de la familia, a que desconfíen de ese tipo de ofrecimientos. Porque si no se paga el rescate de los menores, generalmente estos grupos, pues obviamente lo ven como un negocio. Si las personas no pagan el rescate de los menores, pues ahora se ha dado mucho la modalidad de que ya no los eliminan a las personas que no se paga el rescate, sino que ahora las venden como mercancía a otras organizaciones delictivas que las pueden poner a trabajar en diferentes tipos de rubros, ¿no? Todos al margen de la ley, desde explotación laboral, explotación sexual, para el tráfico de órganos. Son temas de los que no se habla mucho, pero hay que estar muy al pendiente. El cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel que se ha sofisticado a través de la diversificación de sus operaciones. Entonces, sí, hay zonas donde su fuerte es la producción y la comercialización de sustancias ilícitas, adictivas, pero también muchísimas de estas células que se mueven en todo el territorio nacional se especializan en el secuestro de gente, ¿no? Se van financiando a través del pago de rescates. Entonces siempre hay que estar muy al pendiente de nuestros menores. Los menores son el futuro de la patria y no hay que bajar la guardia. No nos podemos permitir dejarlos. No les va a pasar nada, o los cárteles solo venden su droga y no se meten con la gente. No, lamentablemente los cárteles no solo venden sus sustancias, se dedican a hacerle daño a la población. Y el claro ejemplo de lo que pasó el 17 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México deja al descubierto una enorme red que tienen y que han tendido estos cárteles a lo largo del territorio nacional. Por eso a veces es tan fácil que estos cárteles desaparezcan personas por ejemplo, en el Estado de México, y al poco tiempo nos encontremos de que pues fueron localizadas hasta en otros países, ¿no? Se han dado casos de que personas extraviadas o robadas en el Estado de México, en Ciudad de México o en la zona centro del país, se han recuperado hasta en Medio Oriente, de que son víctimas de trata, de explotación de diferentes índoles. Entonces, ante la embestida de organizaciones como el Cártel Jalisco y otras organizaciones que están tratando de expandir sus dominios hacia la zona centro del país, hay que incrementar mucho los cuidados, no solo con menores de edad, sino la población en general. Ahí están, hablando en específico en el caso de Ciudad de México, ahí están los casos de cuando en la carretera México-Cuernavaca también hubo un enfrentamiento y se detuvo personas del cártel de Sinaloa que estaban tratando de aumentar y de expandir sus operaciones hacia esa zona. Entonces siempre tenemos que mantenernos alerta. Espero que la información que les pasamos les haya sido de utilidad o les sirva de utilidad, les sea de utilidad. Les deseamos la mejor semana. Por hoy, la misión ha terminado. Síguenos en nuestras redes sociales. Los enlaces se los vamos a dejar en la descripción. Y si eres o fuiste miembro de las fuerzas del orden y quieres que tu historia sea narrada por nosotros, mándanosla al correo que aparece en pantalla. Por hoy, la misión ha terminado. Mientras tanto, mantengan la posición. Cambio y fuera.